Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien, vamos a ver en este video hipertiroidismo. Les recuerdo que esta es la tercera entrega de videos de glándula tiroides. Si es que no has visto ninguno previamente, te recomiendo el de anatomía y fisiología para una mejor comprensión de este tema. Habiendo dicho esto, podemos comenzar. El hipertiroidismo es un cuadro que se caracteriza por un exceso de hormonas tiroides. Al igual que el hipotiroidismo, lo podemos clasificar en un cuadro según sus hormonas y que son 4 tipos. Primero tenemos el hipertiroidismo subclínico. El subclínico quiere decir que no tiene síntomas. Esto se debe a que la TSH está disminuida, pero las hormonas son normales. Esta puede ser la primera fase de un hipertiroidismo primario y como son normales, no generan cambios en el organismo y por eso no dan síntomas. Por eso es subclínico. El segundo tipo es el hipertiroidismo primario. El primario quiere decir que el problema está en la glándula. Esto supone la gran mayoría de causas. Se manifiesta como hormonas altas, o sea, aquí sí hay síntomas. Y además, como están altas, la hipófisis no tiene la necesidad de producir TSH y por eso esta disminuye. Entonces, este es el patrón típico de un hipertiroidismo primario. También tenemos la tirotoxicosis exógena. Tirotoxicosis es el término empleado para describir el efecto nocivo que tiene el exceso de hormonas tiroides. Exógena quiere decir desde afuera, o sea, el paciente está tomando muchas hormonas tiroides. Si fuera T3, o sea, la liotironina, esta estaría alta y las demás bajas. Si fuera T4, que de hecho esto es más frecuente, está tomando mucha levotiroxina, esta estaría alta y las demás bajas. Y otra posibilidad es que las 3 hormonas estén altas. Esto puede ocurrir en 2 condiciones. Primero tenemos el hipertiroidismo central, es decir, el problema está en hipófisis o hipotálamo, lo cual es muy raro. De hecho, los tumores de hipófisis son principalmente productores de prolactina y de GH, y de hipotálamo menos, o sea, es muy infrecuente. Y también tenemos la resistencia a hormonas tiroides. Este es un síndrome, se le llama el síndrome de Refetov, en el cual los receptores del cuerpo no responden a las hormonas tiroides. Así que vamos a tener que el cuerpo produce, están altas las hormonas, pero no responden. Ni siquiera el receptor de la hipófisis, que es el que detecta que ya hay suficientes hormonas, responde. Entonces la TSH también va a estar elevada, las 3 elevadas. Y lo paradójico de esto es que como los receptores del cuerpo no responden, no hay efecto de la hormona y por consiguiente los síntomas de este paciente serían de hipotiroidismo, como si no hubiera hormonas, pero de hecho están elevadas. Pero bueno, como habíamos visto antes, lo más frecuente de un hipertiroidismo es que sea primario, así que vamos a estudiar cuáles son las causas del primario. Voy a explicar cada una por qué da hipertiroidismo, haciendo un énfasis especial en estas 3 que son las más frecuentes. La segunda causa más frecuente, y que de hecho es la causa más frecuente en el anciano, es el bocio multinodular. En esta enfermedad tienes un crecimiento de la glándula a expensas de nódulos. Y bueno, cada nódulo es diferente entre sí. Tú puedes tener nódulos que produzcan hormona, otros que no lo hagan. Y si tienes nódulos que producen más hormona de la necesaria, eso se va a llamar el bocio multinodular tóxico, porque ya está generando hipertiroidismo. También puede existir la posibilidad de que no haya ningún nódulo productor, entonces no habría hipertiroidismo, eso también existe, pero cada nódulo debe estudiarse por separado, porque hay algunos que pueden tener el riesgo de progresar a cáncer. Y la tercera causa más frecuente es el adenoma tóxico, en el cual hay un solo nódulo que está en alguno de los 2 lóbulos, que es hiperproductor de hormona y por eso genera hipertiroidismo. Si es que no generara ninguna hormona, se le llamaría solamente adenoma. La palabra tóxico quiere decir que hace demasiada hormona tiroide. Otras causas importantes son el fenómeno de Jod-Basedow. Este fenómeno se caracteriza porque tú le das yodo al paciente, ya sea por algún estudio de imagen que quieras hacer, y el paciente reacciona con hipertiroidismo porque ya tenía un nódulo antes o ya tenía un tejido predispuesto antes. Este efecto es todo lo contrario del Wolff-Chaikoff, en el cual le das yodo al paciente y este reacciona con hipotiroidismo. Otras causas importantes son las obstétricas, porque la HCG, la hormona coriónica humana, tiene la misma subunidad que la TSH. Entonces, en cualquier condición obstétrica donde la HCG aumente mucho, puede estimular la glándula tiroides y obligarla a producir hormona tiroidea. Estas se resumen en 3: el embarazo, la mola hidatiforme y también el coriocarcinoma, principalmente la mola. Se aumenta bastante la HCG, entonces le estimula la glándula tiroides. Otra causa es la tiroiditis, que bueno, ya le voy a dedicar un video específicamente a la tiroiditis, así que me la voy a saltar. Tenemos también la estruma ovari, que este es un tumor tipo teratoma que está en el ovario que produce hormonas tiroideas. También tenemos la iatrogenia, cuando tú como doctor das demasiada dosis de hormona tiroidea. Tenemos la facticia, que es cuando el paciente toma exceso de hormona tiroidea, es lo mismo que la tirotoxicosis exógena. Tenemos pacientes que tomen amiodarona, porque la molécula de este antiarrítmico tiene demasiado yodo, así que generaría un efecto de Jod-Basedow en algunas personas. Y también tenemos la resistencia a hormonas tiroides, que como ya les expliqué antes, tienes todo elevado, pero el paciente tiene síntomas de hipotiroidismo.
Ahora, en cuanto a manifestaciones clínicas, deben saber que todas, independientemente de la causa, presentan un mismo cuadro de hipertiroidismo que ya se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, excepto la enfermedad de Graves. Esta enfermedad tiene algunas características adicionales que es importante saberlas. Primero tenemos el bocio difuso. El bocio ocurre porque los anticuerpos estimulan a la glándula a tal punto que favorecen su crecimiento y también su irrigación, por eso crece. Y también tenemos el mixedema pretibial, que también ocurre por acumulación de mucopolisacáridos y que mira, hasta ahí, estas dos características te pueden hacer confundir con el hipotiroidismo, porque estas son manifestaciones más frecuentes de este. Pero hay una manifestación muy característica en la enfermedad de Graves que es la oftalmopatía tiroidea, que se caracteriza por un exoftalmos, es decir, una protrusión de los ojos hacia adelante. Esto ocurre porque los linfocitos T atacan a la grasa preorbitaria haciendo que se inflame y si se inflama obliga al ojo a protruir hacia adelante. Les da a los pacientes este aspecto de aterrorizados, como lo ves aquí. Esta tiene una relación muy estrecha con el tabaco. Los pacientes con Graves que fuman desarrollan exoftalmos y si dejan de fumar puede regresar a como estaba antes. Es muy importante esta relación. Y que bueno, ¿cómo le tratas al exoftalmos? Le tratas tratándole a la enfermedad de Graves. Tú le tratas a esta enfermedad y los ojos regresionan. También puedes tratarle con corticoides, con anticuerpos como el rituximab, pero principalmente las dos condiciones que debes hacer es decirle que abandone el tabaco y también tratar el hipertiroidismo. Ahora sí, pasemos a ver el cuadro general. Entonces, al igual que hicimos en el anterior video, les voy a poner una tabla de las funciones de las hormonas tiroides para poder entender de dónde salen los síntomas. Entonces, recordemos que las hormonas aumentan el calor del cuerpo. Si hay un exceso de hormonas, el paciente va a tener intolerancia al calor y va a tener siempre la piel caliente y húmeda. Esto es muy característico. También como en las hormonas ayudan a aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, el paciente va a tener una hipertensión que no se soluciona con antihipertensivos, va a tener taquicardia y en situaciones agudas va a tener arritmias supraventriculares que le pueden costar la vida. Recordemos que en el hipotiroidismo había un enlentecimiento del pensamiento, aquí ocurre lo contrario, el paciente está con nerviosismo, agitación. El paciente puede tener, como les dije, exoftalmos y bocio solamente en la enfermedad de Graves. También tenemos que en el hipotiroidismo el paciente tenía estreñimiento, en el hiper el paciente va a tener diarrea, es decir, una hiperfunción de la motilidad gastrointestinal, va a tener debilidad, miopatía, osteoporosis, el mixedema pretibial, que como les dije antes es más característico del Graves, va a tener temblores, va a tener alteraciones sexuales tipo metrorragias en las mujeres, impotencia e infertilidad en los hombres, los reflejos exaltados ya que está aumentado el metabolismo de todo el cuerpo y bueno, por eso mismo, como está aumentado el metabolismo y el gasto energético de todas las macromoléculas, los pacientes van a disminuir de peso. Recuerden que en el hipotiroidismo los pacientes subían de peso, se hacían obesos, aquí es lo contrario, los pacientes se chupan, pierden bastante peso, se hacen flacos. Y esto les asusta porque los pacientes pueden asociar la pérdida de peso con cáncer. Ahora, todos los pacientes no tienen todos los síntomas, la verdad es que esto varía de persona en persona. Lo que toca tener mucho cuidado es la crisis tirotóxica. Esto ocurre cuando las hormonas se elevan tanto que pueden generar complicaciones cardiovasculares que pongan en peligro la vida del paciente. El paciente llega con la piel bastante caliente, con deterioro de la conciencia, una presión arterial elevadísima, puede tener ya arritmias. Esto lo tienes que tratar de una vez ingresas al paciente y se convierte en una urgencia que debe resolver en ese momento. En cuanto a diagnóstico, vamos a ordenar el perfil tiroideo completo. Recordemos que una TSH menos de 0,4 ya nos da el diagnóstico. Esta es la parte fácil. La parte difícil es el diagnóstico etiológico, es decir, la causa. Vamos a ayudarnos de estas herramientas que tenemos aquí, que son la ecografía de tiroides, que como ves es un método no invasivo, accesible, no costoso, que nos da una imagen detallada de la forma, tamaño y sobre todo de la densidad de la glándula. Esto nos ayuda bastante para encontrar adenomas, para encontrar el bocio multinodular. Es muy útil, pero la ecografía tiene un uso adicional que es el Doppler. El Doppler nos ayuda a ver la vascularización que le llega a la glándula. Esto recae en una importancia grandísima en la enfermedad de Graves. Recordemos que en la enfermedad de Graves hay mucha vascularización en la glándula, le llega mucha sangre y que de hecho si utilizamos el Doppler encontramos este patrón que tiene tanta vascularidad que pareciera que le prendimos fuego a la glándula. Esto se conoce como el signo de el infierno tiroideo. Perdón, tenía que ser eso. Y bueno, otros métodos son la gamografía de tiroides, que la voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y también tenemos los anticuerpos. Estos anticuerpos, el anti-TPO, el anti-TG y principalmente el TSI.
TSI, acordémonos que es el estimulante de tiroides de la enfermedad de Graves. Ahora, la gamografía tiroidea es un método diagnóstico muy útil que consiste en que al paciente le vamos a dar yodo radioactivo, es decir, un yodo que se pueda ver en las placas. Luego tomamos las placas y tenemos tres posibles imágenes gamagráficas, que son que toda la glándula reciba el yodo, que solamente pedazos de la glándula lo reciban o solo un pedazo, o que nada de la glándula reciba el yodo. Esas son las tres posibles imágenes gamagráficas. El primer caso, que es este de aquí, es cuando toda la glándula está estimulada. Esto ocurre en la enfermedad de Graves porque los anticuerpos estimulan a toda la glándula. En los tumores de TSH, que bueno, como les había dicho, esto es muy poco frecuente, y en las elevaciones dramáticas, exageradas de HCG. La HCG tiene la misma subunidad de TSH, entonces puede estimular a la glándula. Recuerden que les dije el embarazo, la mola hidatiforme y el coriocarcinoma. El segundo patrón lo vamos a observar cuando hayan nódulos, es decir, si hay un adenoma tóxico vamos a ver una sola imagen circunscrita respecto al resto del tejido, que es la única que está captando. Esto pasa también en el bocio multinodular tóxico, pero ojo, solamente vamos a ver así los nódulos que sean funcionantes. El resto de nódulos, si no producen hormonas, pues no los vamos a poder ver en la gamografía. Y el tercer patrón donde no se capta yodo lo vamos a encontrar en las otras causas como Yod-Vasdow. ¿Por qué? Porque aquí la glándula ya está saturada de yodo, ya no recibe más. En la facticia, porque aquí estás dando demasiada hormona exógena, es decir, el cuerpo no necesita sintetizar más, entonces ya no capta más yodo. La tiroiditis, porque aquí no hay un exceso de producción, sino es más una inflamación de la glándula. Y en el struma ovari, porque el tejido tiroideo que está produciendo las hormonas está en el ovario. Es decir, si nosotros hiciéramos la gamografía en el ovario, o sea, a nivel pélvico, ahí nos saldría el nódulo negro. Y bueno, ahora que ya conocemos los métodos diagnósticos, podemos pasar a tratamiento. Entonces, primero les voy a mostrar cuáles son todas las opciones de tratamiento que tenemos y luego qué se hace en cada enfermedad por separado. Primero tenemos a los antitiroideos. Estos fármacos los vamos a utilizar siempre y son tres. El metimazol, que no hay que confundirle con metamizol, suenan igual, de hecho solo cambias una letra por la otra, que ese es para la fiebre, no. Este es metimazol y carbimazol, que son inhibidores de la TPO. Si le bloqueas a la TPO, bloqueas la síntesis de las hormonas en general. Y también tenemos el propiltiouracilo, que para dejar de usar esa palabra voy a abreviarle como PTU por el resto del video, que además de inhibir a la TPO también inhibe las desyodasas, evitando que se convierta la T4 en T3 a nivel periférico. El problema con estas hormonas es que pueden dar rash, como la gran mayoría de fármacos, pero algo distintivo es que dan agranulocitosis. Y tú me dirás, Juanse, entonces, ¿será beneficioso en estos pacientes pedir biometrías hemáticas constantes? Pues realmente eso es lo que tendría sentido, pero no. Porque en estos pacientes este efecto adverso se presenta muy rápido. Tú puedes hacer una biometría y al siguiente día te hace los contagios menores de 500 incluso. Y otra cosa es que si tú exageras con la dosis puedes llegar a hipotiroidismo. Estos fármacos, sin embargo, estos efectos son muy poco frecuentes, son fármacos muy bien tolerados. Otros que se utilizan bastante son los beta bloqueantes, no porque tengan nada que ver con el eje tiroideo, sino que se usan como coadyuvantes, es decir, nunca como tratamientos solos. Estos ayudan para contrarrestar los síntomas adrenérgicos, es decir, bajar la frecuencia cardíaca, evitar las arritmias, bajar la presión arterial. Los pacientes se benefician mucho del tratamiento combinado de estos dos. Estos dos son los que vamos a utilizar de manera constante en los pacientes y por eso les pongo de amarillo. Estos que coloco de color rojo son los que vamos a utilizar solamente para las crisis tirotóxicas. ¿Y qué son? El yodo inorgánico, porque genera un efecto de Wolff-Chaikoff que es bastante bueno, genera un alivio de los síntomas espectacular, muy rápido. El problema es que es limitado, dura apenas 1 a 2 semanas el efecto, por eso solo se reserva para la crisis. Y los glucocorticoides, porque a dosis altas pueden inhibir a las desyodasas. Entonces bloquean la transformación de T4 a T3. Sin embargo, no podemos dar constantemente a dosis altas corticoides por la gran cantidad de efectos adversos que tienen, así que por eso estos dos se reservan solamente para las crisis. Otra alternativa de la que disponemos es el radioyodo o yodo 131, que esta destruye el tejido funcional. ¿De qué manera? Esta, al igual que el yodo normal, es captada por la célula tiroidea. La diferencia es que está adentro, emana una radiación beta producto de su desintegración y esto destruye a la célula por dentro. Es bastante efectivo. ¿Cuál es el problema? Primero, que requiere tratamiento previo, es decir, estabilizar al paciente, principalmente en pacientes ancianos. Lo segundo es que es de efecto tardío,
se tarda de unos 3 meses hasta un año en ver los efectos globales del tratamiento y que si se nos va la mano puede dar hipotiroidismo. Está completamente contraindicado en el embarazo porque se trata de radiación, puede generar efectos teratogénicos, en la lactancia tampoco se utiliza en la niñez ni en la adolescencia y ante sospecha de cualquier tumor maligno. ¿Por qué? Porque la radiación podría aumentar la progresión o el avance de este tumor maligno. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Y además de todas estas alternativas, también tenemos la alternativa quirúrgica, que esta la vamos a reservar solamente para casos de bocios grandes o que tengan síntomas compresivos o que no respondan a los tratamientos ya mencionados. Esto porque se trata de una cirugía invasiva, cercana a la vía aérea y que se asocia a muchas complicaciones, es por eso. Además, antes de operar a cualquier paciente se tiene que alcanzar el eutiroidismo, es decir, los niveles normales de hormonas con fármacos. Esto para evitar dos cosas. Primero, que se desencadene una crisis tirotóxica durante la cirugía. Y segundo, para que no sea tan brusco el cambio de funcionalidad, o sea, sacamos la tiroides y pasamos de hipertiroidismo a hipotiroidismo, sería muy brusco, entonces también es por eso. En el caso de la enfermedad de Graves y también del bocio multinodular, como el problema está en toda la glándula, se saca casi toda la glándula, una tiroidectomía subtotal. ¿Por qué se deja ese remanente de glándula? Para que ésta haga las veces de función tiroidea y el paciente no entre en hipotiroidismo. Y en el caso del adenoma tóxico, se elige solamente el lóbulo donde está el adenoma y se saca el lóbulo. Eso se llama la hemitiroidectomía. Ahora, yo les pongo en este gráfico las complicaciones más frecuentes de la cirugía y que son el sangrado masivo, que puede ser tanto por lesión directa de la arteria como también porque la glándula está muy vascularizada en la enfermedad de Graves. Es por eso que se pretende con antitiroideos disminuir la vascularización y con esto después operar. La otra es que en las tiroidectomías totales se reseccionan las paratiroides. Esto es un problema porque ya no hay hormona que produzca la PTH y por consiguiente el paciente hace hipoparatiroidismo, es decir, hipocalcemia permanente que debe ser tratada con gluconato de calcio para toda la vida. Y la otra es la lesión del nervio laringio recurrente, que si lesionas este nervio que discurre por un surco formado entre la tráquea y la tiroides, puede entrar el paciente en una disfonía, pérdida de la voz que puede ser o transitoria o permanente dependiendo de la lesión del nervio. Ahora que sabemos todo esto, podemos pasar a ver cada enfermedad por separado. Entonces, en la enfermedad de Graves tenemos que depende del grupo del paciente. Cuando se trata de una mujer embarazada se prefiere utilizar PTU de manera prolongada porque el metimazol es tóxico para el feto y una vez que se compensa la situación tiroidea se recurre a la cirugía. En niños no se utiliza ni cirugía ni radioyodo, así que vamos a utilizar solamente antitiroideos. Y en el resto de pacientes se prefiere iniciar con antitiroideos por periodos prolongados, este es el tratamiento base. Sin embargo, se recurre al radioyodo cuando el antitiroideo no funciona o se utiliza como primera alternativa cuando los pacientes son susceptibles a descompensaciones, es decir, pacientes mayores a 65 años o que tengan enfermedades cardíacas. Si es que ninguno de los dos tratamientos funciona, se recurre a la cirugía, como les había dicho. Si se trata de un bocio grande o que haga síntomas compresivos, también cuando haya alguna oftalmopatía grave y cuando haya alguna sospecha de malignidad, es decir, algún nódulo que no sea funcionante nos da a pensar de que puede ser maligno, entonces recurrimos a la cirugía para sacarlo de una vez y estudiarlo a ver si tiene riesgo o no de cáncer. Esto lo voy a especificar más en el video de nódulos y cáncer. En el bocio multinodular tóxico se prefiere utilizar radioyodo porque la mayoría de estos pacientes son de edad avanzada. Si esto no funciona o hay síntomas compresivos, se recurre a la tiroidectomía subtotal. En el caso del adenoma es lo mismo, se inicia con radioyodo y si este no funciona o síntomas compresivos, se va a realizar la hemitiroidectomía. La tiroiditis la vamos a tratar los síntomas nada más, no vamos a usar antitiroideos. Y la crisis tirotóxica, como les había dicho, este es un tratamiento rápido, agudo, vamos a ingresar al paciente. Lo primero que debemos hacer es identificar que se trata de una crisis. Entonces, esta se presenta como irritabilidad, o sea, deterioro del estado de conciencia, ya sea irritabilidad, delirium o coma, fiebre alta, taquicardia, puede presentarse insuficiencia cardíaca aguda por arritmias, vómitos y diarrea. Este es el cuadro que debemos identificar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Instauramos medidas de soporte, oxígeno, vamos a disminuir la temperatura por medios físicos y vamos a empezar el tratamiento antitiroideo con PTU a 600 miligramos por vía enteral, preferiblemente con sonda nasogástrica. Una vez que hacemos esto hacemos en la primera hora
hora, luego instauramos una dosis de mantenimiento con 200 miligramos cada 6 horas. Vamos a dar también las medidas que les había puesto antes en color rojo, que era para las crisis, que son el yoduro de potasio, que es el yodo inorgánico, 5 gotas cada 6 horas, el propranolol, que es los beta bloqueantes, esto para los síntomas adrenérgicos, y la dexametasona, que es a dosis elevada a 2 miligramos glucocorticoide para inhibir a las desyodasas periféricas. Todo este cuadro tienen que sabérselo para tratar al paciente con crisis tirotóxica. Y eso es todo, mis amigos y amigas, muchas gracias, espero que el video te haya gustado, te haya servido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, te invito a que lo coloques en la sección de comentarios. No olvides suscribirte si deseas acceder a más clases de medicina, tengo más de 100 videos en este canal y recientemente me acabo de crear una cuenta de Instagram, te invito a que la revises también, donde vamos a compartir bastantes casos clínicos, preguntas, chistes, frases reflexivas y todo ese tipo de contenido. Que les vaya muy bien.